Voy a saludar al doctor Ariel Góngora, que es el abogado justamente de Pedro Montenegro, que está con nosotros. Doctor, bienvenido, un gusto tenerlo acá. Muy buenos días. Gracias por aceptar esta entrevista. Pedro Montenegro, sentenciado a 6 años de cárcel por delito de falsedad y uso de instrumentos falsificados, se sometió a un juicio abreviado, pero el tema del narcotráfico no aparece en la justicia boliviana, ¿no? Sí, bueno, evidentemente en un comienzo, digamos, empezó con el tema de la falsedad, luego legitimación y luego le ampliaron el tema de narcotráfico. Pero él en ningún momento fue encontrado ni fue pillado transportando, traficando alguna sustancia controlada, ¿no? Es por eso que el tema del narcotráfico no aparece acá y es solamente por delito de falsedad y uso de instrumentos falsificados, ¿es cierto? Sí, la audiencia ayer solamente fue por el delito de falsedad ideológica y uso de instrumentos falsificados, el cual él fue el sentenciado. Pero él también consta con el tema del otro proceso que es de legitimación y también le han abierto el tema de tráfico, pero solamente él está ahí sin una imputación, ¿no? Ahora se habla mucho del tema de extradición y que tendría que cumplir los 6 años, que estos 6 años es como que salvó un poco la extradición de Pedro Montenegro al Brasil. ¿Cómo encara este tipo de defensa? Mire, Jorge, el tema de la extradición tiene sus varios componentes, ¿no? Uno, porque hay un tratado y un convenio con la República Federativa de Brasil. Y ese tratado y ese convenio tiene ciertos requisitos que cumplir tanto el país requiriente como donde se encuentra la persona que quiere que sea extraditado. Usted si recuerda, mejor dicho, en primera instancia salió el presidente de la Suprema diciendo que sí había hecho Brasil la ratificación del pedido de extradición del señor Pedro Montenegro. A los días salió el canciller diciendo que no había ninguna formalización de Brasil para la solicitud de la extradición del señor Pedro Montenegro. El señor Pedro Montenegro, Interpol lo notifica más o menos el 11 o el 15 de mayo con la detención preventiva para fines de extradición. Eso quiere decir que Brasil de ahí tiene 60 días para formalizar la extradición del señor Pedro Montenegro. Si no lo hacen esos 60 días, el señor Pedro Montenegro no es extraditado. Uno. Vamos del 15 hasta la fecha, van más de 65, 70 días, cosa que Brasil no ha formalizado. ¿Por qué? Porque el conducto regular tiene que ser por vía diplomática, significa decir de Cancillería a Cancillería, no tiene que ser directamente a la Suprema, digamos. Entonces es uno de esos, digamos, ¿no? Ahora, Pedro Montenegro se declaró culpable por el delito de falsedad ideológica y material. Correcto, es por el tema de la doble identidad que él tenía, que era por Pedro Hoffman Sainz. ¿Él reconoce ese delito? Sí, él reconoce porque, bueno, él lo utilizó, ¿no? Entonces, ahora, ¿en qué lo utiliza él? ¿Algo ligado al narcotráfico? Mire, eso, Jorge, yo no lo sé muy, él no he hablado, porque son cosas que ya más o menos personales de él, ¿no? Entonces, lo único que él sí ha utilizado, digamos, ¿por qué le digo utilizado? Porque él se inscribió, digamos, y utilizaba ese nombre, como consta también en los registros de migración para viajar, ¿no? Entonces, esto es que yo me falsifico un nombre, pero no sabemos para qué. Bueno, él lo sabrá, digamos, ¿no? Para qué lo habrá hecho, Jorge, pero mi persona, digamos, como abogado de él, no lo sé para qué lo utilizaba, ¿no? Ahora, ¿esta es la sentencia más alta que él recibe en este delito? Sí, porque en falsedad ideológica, uso de instrumentos falsificados, la pena es de 1 a 6. Y él recibió la pena máxima, que es de 6 años, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar? Porque viene el otro proceso que es por legitimación de ganancias ilícitas. ¿Cómo se liga, cómo se enfrenta a eso? Bueno, Jorge, eso está en investigación y el que tiene que hacer, digamos, esos actos investigativos es el Ministerio Público. Entonces el Ministerio Público tiene que demostrar de dónde él legitimaba, ¿no? Y si él tiene grandiosas sumas de dinero o no tiene esas grandiosas sumas de dinero, o los bienes o inmuebles, varios inmuebles, y cómo él lo ha obtenido, ¿no? ¿Usted ha hablado con él en las últimas horas? Sí, el día de ayer hablé con él después de la audiencia y antes de la audiencia, ¿no? Del cual, bueno, esperaremos nomás al Ministerio Público que actúe de manera correcta en la investigación y siga adelante el proceso, pues, ¿no? ¿Y qué le dice él sobre el tema de extradición? Mire, el tema de la extradición es un poco medio complicado, ¿no? ¿Por qué le digo complicado? Aparte de los requisitos y cierto que tiene que cumplirse, él como abogado también, porque él es abogado, él ve, digamos, y justamente con nosotros los abogados y los que se encuentran en la ciudad de Sucre,
de manera jurídica, hablando jurídicamente y legalmente, el señor Pedro Montenegro es imposible que sea extraditado a la República Federativa del Brasil. ¿Por qué lo decir es imposible, digamos, los puntos que se ha visto? Uno, por lo que él es de padre boliviano, de madre boliviana, él se rige bajo el principio de soberanía nacional que está en la Constitución Política del Estado. Dos, digamos, que entre un país y el otro país, de acuerdo al tratado que existe y el convenio con la República Federativa de Brasil, la República Federativa de Brasil y Bolivia tiene que existir, como uno dice, la reciprocidad. ¿Qué quiere decir? Yo te doy, vos me das. En este caso, nosotros, porque en Brasil hay un abogado que está asumiendo defensa de él, no hemos conseguido la Constitución Política del Estado del Brasil. Y en su artículo 5, Romanos 53, de manera expresa dice, ningún brasilero será extraditado. ¿Qué significa esto, Jorge? Usted podrá ver la solicitud de extradición que hay y el tratado que hay entre Bolivia. ¿Por qué nosotros los bolivianos, digamos, tenemos que extraditar a nuestros compatriotas? Si no existe la reciprocidad entre un país y otro, entonces él no va a poder ser extraditado. ¿Por qué? Porque eso es lo que rige en los tratados y convenios. Significa, yo cumplo, vos cumplís, digamos, ¿no? Doctor Ariel Góngora, yo le agradezco muchísimo por estar aquí en Noticias BT muy temprano, en esta baja temperatura, explicando justamente esta situación de Pedro Montenegro, condenado a 6 años de cárcel. Muchas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros.